Bienvenidos a Tiempo de Conectar Podcast, un lugar donde juntos nos motivamos, aprendemos y fortalecemos nuestra fe. Hoy tenemos una invitada muy especial, una mujer colombiana cuyo nombre no podemos revelar, porque sirve como misionera en Medio Oriente, una región donde vivir su fe tiene un costo muy alto. Su historia de valentía y llamado te va a inspirar. Buenas tardes, buenas noches, de donde quiera que te encuentres. Hoy vamos a tener una conversación muy especial con alguien muy especial y queremos que su vida inspire a muchos jóvenes a tomar decisiones, a tener de nuevo y a seguir su pasión. Buenos días, querida, donde quiera que te encuentres en el Medio Oriente. Buenos días, Juan. Estoy muy contenta de estar aquí en este podcast de Tiempo de Conectar. Gracias por la invitación. Tiene voz de niña, como si fuera una adolescente, pero no, ella es una mamá con 3 niños y es una mujer de hogar, casada. Lo que pasa es que su voz no le ha cambiado nunca. Sí, ya estoy en la edad adulta. Muy bien, en uno de mis viajes que hice hace algunos años, fue en el 2020, era ya la segunda o tercera vez que iba al Medio Oriente a hacer una conferencia de History Makers. Pues allá llegó una sorpresa y llegó con su esposo, que no es colombiano. Tú eres colombiana, ¿cierto? Sí, señor, yo soy de la Macarena Meta, Colombia, La no de la canción Macarena, del pueblo. la Macarena. Vea, para nosotros los que tenemos canitas, no sé, para otros, pues sabemos qué es la Macarena. Cuéntanos un poquito de la historia de la Macarena y ya después nos cuentas un poquito de tu propia historia. Pues yo no sé si se dice todavía así, pero pues nosotros decimos zona roja cuando son pueblos como muy afectados por la violencia. En Eh, Colombia, ¿cierto? sí, ¿cierto? Se dice zona roja, ¿verdad? Zona rosa, roja, zona Roja. guerrillera, exacto. Sí, Ujú. entonces nosotros, la Macarena fue un tiempo, fue muy afectada por la violencia por parte de la guerrilla. eh, Hubo un tiempo de despeje, entonces pues ellos tenían total control de esa región y pues es la verdad que es una tierra muy hermosa, como toda Colombia, muy bendecida, entonces a veces cuando no tenemos buen liderazgo pues pasan cosas muy feas. Mis papás son pastores, desde antes de yo nacer, ellos ya servían en una iglesia en el campo, en el rural. Entonces, Campesinos, yo sí, los conocí, sí, señora. sí, sí, unas personas maravillosas y muy valientes porque pues se enfrentaron a todo tipo de amenazas por parte de la guerrilla. Muchas veces nos cerraron la iglesia, la quemaron, por última vez ya la derribaron, la quemaron. Pero muchas veces nos cerraban la iglesia, muchas veces amenazaban a mi papá, muchas veces incluso dos personas de nuestra iglesia fueron asesinadas por ellos. Pero mi papá siempre fue muy valiente de seguir, incluso cuando ellos venían, él les predicaba, les ofrecía la Biblia, oraba por ellos. Y entonces eso me dio la oportunidad de vivir en un mundo casi que sobrenatural, porque veíamos literalmente como la mano sobrenatural protegía a mi papá y a nosotros como familia. Pero pues Ajá. también tuvimos que ser cuidadosos en muchas situaciones, pero en general ese fue como mi infancia, ver como, bueno, cuando me acuerdo cuando era niña veía las botas, cuando veía un grupo armado y le veía si las botas eran de guerrilla o de ejército y con base a eso como que uno tomaba su reacción, si tenía que Wow. esconderse o podía hablar, entonces me crié así y pues claro que fueron muchas cosas difíciles, pero yo creo que eso Dios lo usó para traerme y usarme en el lugar donde estoy ahora. Hablemos un poquito de la Macarena en el departamento del Meta, que es la selva colombiana, el oriente Ujú. colombiano, que tiene linderos con Venezuela y con el Amazonas. Es una zona muy vasta.
Es una zona hermosa. He estado en Ujú. la Macarena y allí está Caño Cristales, ¿cierto? Es Sí, un sí, un río. destino turístico hermoso. Está Ujú, el río Los Siete Colores, ujú, el arco iris le dicen. el arcoíris, mucho turismo, pero en ese tiempo, en el tiempo en que tú creciste, en Ujú, esa región, allá no podía ir nadie, ¿cierto, Jessica? sí, no, no. Y pues ahora es mejor, claro, es más seguro y hay mucho turismo y ha cambiado mucho, gracias a Dios. Pero sí, en ese tiempo, pues estaba totalmente controlado por ellos en, en esa temporada. Yo no me acuerdo exactamente cuándo fue la zona de despeje, cuando el presidente Pastrana, pero yo tenía por ahí que como unos 8 o 7 años, entonces me acuerdo, me acuerdo de eso, de siempre como. Y pues claro, ellos tenían mucho poder, entonces siempre andaban en camionetas y tenían mucha plata y eso atraía mucho a los jóvenes, como a mis amigos, niños de Ya, 10 13 años, pues se aburrían o muchos presionados o por ver la plata o claro. ya se iban con ellos y pues tristemente sus finales eran pues la muerte. Y muchos campesinos buscando como cambiar sus vidas, de tener como algo de dinero, Ujú, en fin, y también pues una identidad muy embolatada, muy perdida en ellos y sí, terminaban entonces siendo reclutados ujú, por la guerrilla y era una sede principal de la guerrilla, ¿ya? ¿Cierto, ujú, Jessica? ujú, sí, sí, señor. Sí, pues gracias a Dios, los principios y pues teniendo uno a Dios y el conocimiento y el temor de Dios, pues uno sabe desde el principio lo que es bueno y lo que es malo, pero sí ver como muchos de mis amigos o personas, sobre todo niñas, digo yo de 12 13 años, que pues eran em, engañadas por ellos, por el dinero, por una buena conversación y pues se iban para allá porque de pronto estaban cansadas de estar en la casa o también a veces simplemente llegaban y se llevaban los niños sin ninguna explicación, que de Ajá. hecho pues esa es parte también de mi vida porque pues debido a eso yo ya en el 2010 más o menos como a los 13, 14, no, como a los 13, 12 años me salí de allá para no correr ese riesgo. Y pues fue bueno, Entiendo que pues tu papá te envió a la capital del ujú, departamento que se llamaba sí, Villa, Villavicencio, sí, ¿sí? señor. Para que terminaras el bachillerato y guardarte de este Sí, riesgo de que te reclutaran la guerrilla. ujú, sí, señor. Y que también después de muchos intentos, pues nosotros fuimos desplazados. Fue un desplazamiento, pues a pesar de que tuvimos que dejar todo, pues no fue como lo típico que tienes que salir de la noche a la mañana y dejar todo. Nosotros tuvimos como un mes para salir y pues obviamente no pudimos vender las tierras, pero sí algunos animalitos. Mi papá es un hombre, uno dice muy terco, pero también como muy sabio y él no quiso salir de la zona urbana, él se salió del campo Ah, de ya, la ok. finca y él se quedó en el pueblo porque él decía, pues Dios a mí no me ha dicho que me vaya, yo me voy el día que Dios me diga. Y él se quedó ahí en el pueblo y incluso muchas veces vinieron amenazas también de que se fuera o que le iban a poner bombas y eso. Pero mi papá dijo, yo me voy, o sea, porque él decía, si uno se va a morir y si no está en la voluntad de Dios, se puede morir hasta en el baño. Entonces, pues yo prefiero estarme aquí y cuando Dios me diga, pues si Él quiere, yo me voy, si no, entonces Él se quedó ahí y gracias a Dios todavía está allá y ya las cosas han mejorado mucho. Claro, un Volvimos a día yo fui tener, con mi esposa Adriana y con nuestra hija Catalina, que pues sabíamos de que tú eras de allá y nos conectaste con tus papás y queríamos conocer el río de los siete colores, ¿cierto? Y bueno, fue muy bueno haber conocido a tu papá y las historias que nos contaba, de gente que, o sea, la guerrilla hacía una convocatoria cada 8 días, entiendo que los miércoles, ¿no? ¿Cuántos mm, tiempos a la semana? Y la gente tenía que ir y era una lavar el cerebro de la gente, echarle sus sí, discursos
¿cierto? Sí, señor, sí, sí, cada vez que se querían salir como a protestar o eso, tenían que ir y si no podían ir tenían que dar el dinero. Em, sí, o sea, como uno puede ver la otra cara de lo que no sale en las noticias a veces, Ajá. pero Muchos jóvenes que nos escuchan de otros países, tal vez nunca han oído hablar de un guerrillero muy famoso que era parte de este grupo, que era el Mono Jojoy, y él era el que mandaba ahí, era como el líder militar de sí. ese grupo guerrillero, ¿cierto? Ujú. Sí, mi papá le predicó y le dijo que si quería aceptar a Jesús y le dio la Biblia, pero no quiso, no aceptó. Pero mi Me papá cuenta fue tu muy... papá que cuando fue a entregarle la Biblia, Ujú, este hombre sacó el revólver y le mm, dijo, esta es mi Biblia, no sí, necesito más. sí, sí, sí. Tremendo, tremendo. Bueno, entonces ahí, eh, ¿qué edad tenías cuando fuiste a terminar bachillerato de Villavicencio? Iba a cumplir mis 15 años, Ah, ok. como 14 años. Y tu Sí, papá dijo, yo voy a guardar a esta niña y la voy a enviar a Villavicencio, que es la capital, de nuevo, de un departamento muy grande colombiano que se llama el Meta, ¿cierto? sí, sí. Sí, pues cuando eso pasó, em, o sea, ya yo tenía familia en Villavicencio, llegué a vivir donde un tío, pero Ok. obviamente un tío que no había visto nunca, no tenía comunicación y pues mi Mm, relación con mis papás siempre fue muy buena. Entonces fue como si me hubieran arrancado, no sé, o sea, fue muy difícil emocionalmente para mí y eso claro. me llevó como a sentir mucho dolor y yo creo que puedo usar la palabra rabia hacia Dios por haberme hecho eso de alguna manera. Decía como Dios, pero siempre nos has protegido porque ahorita me tengo que ir y Mm, mm, porque los tengo que dejar y porque me tengo que alejar de mi mm, familia y venir a estar en un lugar donde no mm, conozco y no me siento bien y pues la Macarena es un pueblo muy pequeño, todavía aún no hay buen internet, entonces en ese tiempo pues imagínense ustedes, había luz por ciertas horas, entonces era de un pueblo muy chiquito y llegar a la ciudad fue muy difícil para mí, sola. Em, sí, no pude entrar a la universidad, obviamente, cuando terminé el colegio por la economía, entonces entré al SENA, pero que fue bueno. Pero entonces era así, sí, habían como muchas cosas de mi identidad de Dios no, como que le quedó grande protegerme, o como Dios mm. ya no me está cuidando, o ya no me está Ay, Dios. proveyendo. Entonces fueron muchos momentos difíciles y también hasta ahora, ya de mamá, ya de grande, también me di cuenta que eso creó como muchas preguntas y sentimientos hacia mis papás por haberme alejado de la familia, aunque yo sabía que lo habían hecho por algo bueno, pero eso me hizo, y gracias a Dios, pues obviamente después de hablar y de sanar y de orar, pues ya esas heridas del pasado han sido sanas, pero en ese momento sí me sentía como de repente, no sé si huérfana, pero sí como abandonada o Ajá. aislada. Pero Dios fue muy bueno, me guardó mucho en medio de mi pataleta. Yo creo que él entendía el dolor y el proceso y que él también tenía como, pues él sabe los días nuestros, o sea, nuestro futuro. Entonces él sabía que esto iba a ser y lo iba a usar para algo bueno. Y Claro. me ha dado la valentía y la fuerza para estar aquí, lejos de mi Te, familia otra vez. te- te entiendo perfectamente el hecho de tener preguntas, aún de Ujú, estar enojada con ujú, Dios. Lo ujú. entiendo Sí, eso. perfectamente Ujú, por la situación que mi propia familia pasa últimamente, con la muerte ujú, de mi yerno, tan ujú. abrupta, un muchacho tan bueno, y ¿por qué? ¿Por qué? Y tú solita en esta Ujú. ciudad capital, tan lejos, porque es que, cierto que no hay Sí, vía, no hay transporte terrestre, o sí, entre la Macarena y ahorita la sí hay, capital. ahorita sí hay, pero siempre es lejos.
y es como una trocha, le dicen, o sea, no es camino, no son carreteras pavimentadas, sino son como, no sé, sí, sí, le dicen Eh, trocha. Y recuerdo nosotros aterrizando allá en la Macarena, el avión no pudo aterrizar porque había una neblina muy fuerte y entonces el avión fue desviado a Villavicencio, ya nos tocó esperar un rato y con ujú, el riesgo de que no llegáramos ese día, ¿cierto? O sea, estos son lugares remotos de la sí, tierra. sí, 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 es un pueblito muy lindo, pero es bien alejado de todo. Es bonito porque se desconecta uno de todo, pero yo me sentía así como en otro mundo que no conocía. Pero volviendo a ese, sí, ese sentimiento de Dios, en lo más profundo yo sabía que yo me podía, o sea, que Dios era tan bueno que incluso me podía enojar. ajá, Entonces, como que su amor yo siempre sabía que Dios me amaba y que era bueno. Y eso me mantuvo aún en medio de mi proceso de búsqueda y de preguntas y Él siempre me rodeó de personas buenas que me guardaron y que me guiaron. Y ya luego me mudé a Bogotá. espera, Cuando, ahí un ah, día me contaste cuando ujú, te conocí que terminaste tus estudios ahí en la capital ujú, y no quisiste, o sea, no te veías regresando a la Macarena, ¿cierto? ¿A ujú, qué? sí. Eh, Sí. y entonces ahí fue donde tomaste la decisión de irte para Bogotá. Para, sí, sí, pues yo sabía que si me iba para la Macarena iba a terminar, no sé, o en la guerrilla o con algún marido en alguna finca o algo así, y ese no era lo que yo quería para mi futuro. Ajá, Entonces, pues ya en ese momento yo ya estaba como mejor con Dios y ya yo como que bueno, pues de todas maneras hay que ver las cosas buenas y Dios nos ha guardado, y mis papás están bien y entonces ya estaba como más calmada, digámoslo así, y así, pues yo siempre asistía a la iglesia y todo eso, pero entonces ya yo estaba más enfocada como ok, bueno, voy a buscar un buen trabajo y voy a ganar, pues, para estar mejor económicamente y poderles ayudar a mis papás. ajá. Como ya ese fue mi enfoque de ir a la iglesia, pues ya yo voy a venir los domingos y ya, pero no quiero servir porque pues mi papá fue pastor y prácticamente por eso es que perdimos todo. Entonces, más bien enfocarme como en lo Mm, económico era mi visión. tremendo. Muchos jóvenes, hijos de pastores, hijos de misioneros, pueden identificarse completamente contigo, Jessica. Muchos jóvenes que no quieren nada con Dios, no quieren servir, no quieren ir a la iglesia, porque es que han sufrido y han experimentado las consecuencias de esa vida misionera, esa vida de pastores, que es de escasez, de cierto. Entonces, Sí, sí, es un privilegio muy grande, pero el precio es muy pesado, o sea, es muy grande también el precio que hay que pagar por, por ser hijos de pastores, pues también tiene sus ventajas como, no sé, por lo menos en mi caso, mis papás fueron y son unas personas que de verdad aman a Dios y que lo transmiten. Entonces, poder ver que lo que enseñaban lo vivían y eso me ayudó a tener un carácter y una vida, una relación con Dios más profunda y más sincera. Pero eh, también, claro, am, el precio era muy grande, muy alto también. y te tocó trabajar esas cosas, ¿cierto? Sí, Te sí. tocó trabajar esas heridas, trabajar esas Ujú, rabias. ujú, Yo tengo amigos de mi edad que fueron criados por pastores en el campo, en las zonas rurales de Colombia, y les tocaba moverse de sitio en sitio porque les cerraban las puertas del comercio por ser evangélicos. eh, wow, no tenían dónde dormir muchas veces y les tocaba a los niños dormir en una banca, en un templo, casi que por caerse. Y hasta el día de hoy todavía luchan con ujú, rabia. ¿Por qué? ¿Cierto? En todo ujú, caso, tú sí. viviste eso. Entonces te fuiste para Bogotá y allá ¿qué hiciste apenas llegaste?
Allá en Bogotá me fui otra vez a vivir con un familiar, una familia, y ahí seguí estudiando en el SENA y luego ya estaba haciendo pues las pasantías y luego por ser desplazados en el del gobierno me salió una beca para estudiar en una, ay, ¿cómo se dice eso? Perdón. Para azafata creo que se llama, que se dice, Ajá, en una hay otra aerolínea, para... palabra, sí, otra palabra, pero no sé. Bueno, me salió una Ok, beca y entonces era como sí, mi papá también estaba muy emocionado porque sí, eso es algo bueno, luego puedes seguir haciendo las pasantías en el aeropuerto y bueno, ya estaba como todo muy planeado y como eso me veía haciendo, porque eso me iba a wow, traer como el futuro económico que yo pues estaba buscando y mis papás también decían como bueno, eso va a ser bueno para ella y pero algo dentro de mí se sentía muy vacío y me dolía mucho y me sentía muy mal y yo no entendía por qué si todo estaba bien y oraba mucho y entonces yo recuerdo que yo creo que Dios tuvo que ser bien drástico conmigo como para que no me quedaran dudas de que Él era el que me estaba hablando. Eh, ajá. en el Transmilenio, en Bogotá, cuando me regresaba a la casa, El como servicio público de buses de Bogotá, que se llama Sí, Transmilenio, ¿sí? sí, sí, y a esa hora estaba como, era la hora pico, digamos, y o sea, estaba muy lleno de gente. Y de repente yo empiezo a llorar, pero así como cuando como cuando uno está pidiendo perdón por algo de corazón. Y yo Ajá. lloraba y yo no sabía, o sea, yo sabía, yo solo sentía ese dolor. Mm, Y entonces dije como, Señor, está bien, yo te entrego mi vida y haz lo que quieras. O sea, como te entrego este plan, te entrego este sueño y te entrego todo y haz lo que quieras, como me rindo en ese momento. wow, Pero yo no sabía ni exactamente a qué me estaba rindiendo, porque no era que tuviera como otra opción, solo me sentía mal acerca de eso y me sentía muy mal. Y de ya. ahí, en ese en medio del Transmilenio, el caos, del ruido, en ese momento yo sentí una paz y fue una experiencia muy bonita, como sentir la presencia de Dios muy fuerte en medio de tanto caos, pero tanta paz y tanta como tranquilidad. Y algo cambió dentro de mí, yo solo sabía que no debía hacer eso. Y luego ese domingo mi Que no pastor, debías estudiar como Zapata, sí, que no debía de que ese aplicar, no era tu camino. Sí, ya, sí, ok. que, o sea, no debía hacer eso. Lo cual era muy difícil porque yo no, o sea, no se veía lo malo, ¿sí me entiendes? Como no era que estuviera renunciando a algo malo, era algo bueno, pero Claro, simplemente claro. no era lo que Dios quería. Y ese domingo el pastor me comentó que había una escuela de estudio bíblico, de discipulado, que si quería participar, que eran 6 meses. Entonces yo dije, bueno, pues 6 meses puedo tener como un tiempo para Dios, te puedo dar 6 meses y aprendo más de la Biblia y Ajá, descanso también un poco y luego pues entonces, o sea, lo que yo pensé fue aplazar la beca y volver a los 6 meses. ya. Y nada, entonces yo cuando entré, entonces hice todos los papeles, me aceptaron en la escuela de estudio que se llama, no sé, pues internacionalmente se conoce como Y1 o en Que es Juventud Colombia. con una misión, ¿o no? Sí, sí, Jucum. señor. En Colombia, Ok, Juventud con una misión, sí, señor. ok. Y pues los que conocen eso es una escuela que sí es de la Biblia, pero y discipulado, pero muy enfocado a discipular las naciones y a cumplir la gran comisión, cosa que yo no, no había tenido en mis planes hacer. Y yo dije, como no, o sea, bueno, Señor, yo te cumplo mi palabra, yo voy a estar aquí los 6 meses, pero apenas se cumplan los 6 meses, adiós, yo me voy porque esto no es para mí. No soy, no, a mí aún todavía me cuestan como cambiar los planes, eh, no soy así como Sí, muy aventurera. ya. Y pues en ese momento eso no era como lo que yo había soñado para mí. No me bebía, pues imagínese ese pueblo, yo hablando otro idioma, jamás se me pasó por la cabeza. A duras penas hablaba español. Eh, entonces ahí, claro, siempre uno recibía clases de otras naciones y de la necesidad que hay en otros lugares.
Y yo, no, señor, ni se te ocurra, o sea, no, yo estoy aquí porque te voy a cumplir mi palabra de quedarme los 6 meses, pero no. Y ya como al mes de tanta pelear con Dios, dije, bueno, está bien, voy a orar por las naciones, voy a orar por las naciones, por la gente que no te conoce. Y una vez vino una persona que había estado trabajando en Asia Sí, y yo todavía me acuerdo la mirada de ese señor llamándome, diciéndome, o sea, como, sí, haciéndome el llamado para ir a las naciones y en especial a este país donde estoy ahorita, en Medio Oriente. ajá, sí. Y yo, la verdad, honestamente, ni siquiera sabía dónde quedaba ese país. Así que así, disimulando, busqué en dónde quedaba y dije, bueno, señor, eso queda muy lejos, pero pues yo voy a orar y ya, Ajá, voy a orar por esta nación. Y, tremendo. y empecé a orar y yo recuerdo que a medida que lloraba, yo empezaba a llorar y yo no sabía por qué lloraba. Yo no soy una Mm, persona que llora, no soy así como muy emocional de llorar mucho, pero cuando es de Dios, o sea, por eso sé que es Dios porque lloro. Entonces, yo oraba y lloraba y empecé a sentir un amor y una carga por este país y mm, pues, por esta religión, porque me impactó mucho como la pasión o la entrega con la que ellos creen en su Dios, aunque no es real y aunque es alguien que no es bueno y que ellos lo saben, que es como a la deriva, si él está de buenas pulgas, entonces, decimos así, entonces él me va a responder o me va a, o me va a ayudar y si no, pues no hay nada que hacer. Entonces, pero a pesar de saber de que él no es alguien bueno o no tienen como esa convicción que tenemos nosotros, ellos son muy entregados y como muy comprometidos. Cuando dices que ellos son los musulmanes, Todos ¿cierto? los Los que musulmanes, practican sí, el señor. Islam. Ajá, ok. Sí, señor. Entonces, eso me impactó mucho y nada, yo seguí orando. Eso fue en el 2014. Yo iba a cumplir 18 años cuando entré a hacer la escuela y ya sin darme cuenta, en el 2015 ya yo me había mudado aquí eh, Wow, a este wow. país. Mira, este podcast no se trata de mí, sino de tu jornada, pero me pasó algo también similar, Jessica. No sé si te he contado que yo estaba también en transición, tenía una familia, 3 hijas, y mi negocio lo había reducido, me quedaba tiempo y me fui a estudiar al seminario unas clases de misiología y el profesor me hablaba sobre Uzbekistán y un país cerrado, un país muy musulmán, muy radical. Y Dios me tocó de tal forma que yo no paraba de llorar, Ujú, Jessica. Sí, y ujú, eventualmente pudimos ir a hacer entrenamiento de liderazgo, pero eso es lo que, ese es el nacimiento de una visión, ¿cierto? Cuando ujú. De Dios es Dios. el que pone, Dios Ujú, mismo es el que pone el llamado. Esto no fue una elección profesional de que tú quieres ser una ujú, misionera profesional. No, esto es una jornada de ujú, fe. Y ahí es ujú, donde también quiero seguir con tu jornada porque es ujú, fascinante lo que te tocó hacer ujú. para saltar de simplemente Sí, orar por esta nación donde sirves, de ujú, quebrantarte por esta nación, de echarte esta nación en tus hombros a llegar sí. allá. Cuéntanos. Sí, pues como dije, yo tenía 18 años, entonces en el camino Dios también llamó a otra chica de la misma edad mía. Y pues cuando nosotros empezamos como a compartir lo que Dios nos estaba diciendo, mucha gente, incluso recuerdo una vez que un pastor de una mega iglesia en Bogotá, porque teníamos cita con ellos para que pues nos apoyaran y eso, literalmente se reía de nosotras porque decía que éramos dos niñas pequeñas, y yo, o sea, 18 años pues. En ese momento yo todavía no hablaba bien inglés. Entonces decía como no, lo que ustedes quieren es ir a pasear y hacer turismo, porque pues es un país muy bonito también.
claro. y pues están ahorita desemocionadas por eso, pero ya luego se les va a pasar la fiebre. Y eso fue ese día fue muy bonito porque esas palabras nos hubieran podido derribar porque Sí, era alguien que tenía autoridad, pero en ese momento vimos por la ventana y había un arco iris y eso fue como Dios está con nosotros y Él es el que nos está llamando y Él es el que está haciendo como ese compromiso con nosotros. Entonces no necesitamos que personas hagan compromisos con nosotros, aunque se necesita y no se puede claro. hacer el trabajo solo, pero es Dios el que está por encima de todo. Entonces fue muy difícil que las personas creyeran en nosotros y pues yo lo entiendo porque pues por la edad, pues se puede confundir sí, con turismo o con, no sé, ir y casarse y todas esas cosas, pero, Aventurear, que es lo que uno quiere hacer a esa- esa edad, ¿cierto? Ser ajá, aventurero, sí, claro. sí. Pero eso fue muy bueno, fue difícil en el momento, pero también era bueno porque nos ayudaba a afianzar más ese compromiso hacia Dios y hacerlo más, más ¿Y real. O sea, cuál era el desafío de ustedes en ese momento? ¿Era recaudar dinero para comprar claro. boletos? Cuéntanos. Entonces, pues teníamos antes de venir, o sea, cuando íbamos a venir aquí y a recibir también otro entrenamiento aquí y para pues tenemos que pagar. Ahorita la verdad no recuerdo cuánto era el costo, pero pues teníamos que pagar un dinero aquí, como la estadía y todo eso. Y también tenemos que comprar los tiquetes, que eso sí me acuerdo, los tiquetes eran como 7 millones de pesos en ese Oh, tiempo, el de las dos. tremendo. Mm. Y pues mis papás no podían apoyarnos, los papás de mi amiga tampoco en ese momento no tenían la economía. Entonces, yo soy alguien muy tímido y pues yo hablo ahora más, pero en ese tiempo casi no hablaba, todavía era muy pueblerina. Entonces, pero mi compromiso por Dios era tan grande que me atreví a vender dulces en el Transmilenio, en el transporte público. En Colombia se hace mucho, la gente lo hace mucho, pero entonces hay que hablar duro y es muy difícil y bueno, a mí me daba mucha vergüenza y todavía cuando lo hablo me da, me da mucha pena, no sé cómo lo hice. ¿Y qué decías cuando te montabas a un bus vendiendo dulces? ¿Qué le decías a la gente? Pues decíamos nuestro nombre, nosotros tenemos este sueño de ir a este país y ayudar a las personas que están allá y queremos ir y pues podrían apoyarnos y estamos vendiendo esto para reunir para el tiquete. Y mucha gente nos daban, otros se reían, otros no veían. Pero eso era, o sea, como todo eso, yo creo que Dios nos hubiera podido dar el dinero así de una, todo. Pero eso Sí, ayuda en nuestro carácter y nuestro fue muy compromiso. formativo ese Sí, proceso, claro. sí, sí, sí. Entonces fueron como 8, 10 meses en eso, así todos los días Wow. íbamos a una iglesia, entonces en el camino hacia allá vendíamos, en el camino hacia acá, o sea, cuando nos devolvíamos también vendíamos en el Transmilenio, vendíamos dulce, ¿cómo se llama? Gelatinas, cosas así por las calles. Hicimos hasta tortas y bueno, mejor dicho, todos los días trabajábamos vendiendo cosas y entonces Ajá. teníamos alcancías porque pues pues, lo que uno recolectaba eran monedas. Entonces reuníamos alcancías y por ahí cada semana íbamos al banco a consignar. La Ah. señora del banco ya nos odiaba porque siempre íbamos a consignar en monedas. Entonces tenía que contar todas estas monedas. Pero así pudimos completar para el tiquete y luego ya cuando Dios fue proveyendo a través de también ofrendas y ¿Cómo te la- parece pues, el esfuerzo que tuvieron que hacer ustedes para cumplir un sueño, para cumplir con un llamado de Dios a sus vidas? Ustedes no se sentaron simplemente a solo a orar y a no hacer nada y esperar a que todo ujú, caiga del cielo. Ustedes fueron, salieron, trabajaron duro y ujú, tenían pasión, tenían un norte, ¿cierto? ujú, Nos sí, encontramos mucho, Jessica, con jóvenes que no se movilizan, dicen, no, es que, o sea, le creen más a la pobreza y a la escasez con las cuales han sido criados ujú, que a
Mira la creatividad de usted. ¿Por qué resultaron Ujú, vendiendo dulces? Por eso mismo, ujú, buscando reunir el dinero, ¿cierto? ujú. Sí, sí, y yo creo que ahorita también estaba pensando como es muy importante de dónde uno se alimenta o qué lo inspira a uno o a quién uno sigue. Yo me acuerdo que de niña, allá pues no teníamos internet en el campo, solo cogía una radio y en esa radio venían muchas personas como invitados, como podcast, digámoslo así. Y había Ya, muchas entrevistas y yo me acuerdo que siempre me inspiraban como esas personas, esos testimonios de, no, pero Dios me llamó y entonces Él proveyó. Y entonces eso que en la niñez personas que yo no conozco y que no conocía en ese momento, pero esos testimonios me impactaron y los guardé en mi corazón y eso también me impulsó a lograrlo, porque normalmente uno es lo que veo, lo que consume de alguna manera. Entonces es muy sí, importante poder tener buenos líderes o poder admirar a personas que sean como dignas de admirar o de seguir, porque sí, las redes sí, sociales le muestran a uno todo, o sea, ya no se puede confiar literalmente en nada porque todo puede ser la IA o casi nada de lo que está en las redes sociales es cierto, pero es como lo que uno ajá, tiende a seguir o a admirar, pero es muy importante como observar y analizar qué estamos admirando, qué estamos siguiendo. sí. Y no creerle a las circunstancias, no creer a nuestra historia, no creer eh, a nuestra escasez, creerle a Dios, que si Dios te está llamando, tú que estás Ujú, escuchando esto, no sé dónde estás, pero si estás escuchando esto y tienes una carga y un llamado, puede ser a empezar un trabajo con mujeres o puede ser un ministerio carcelario, no todos tienen o tenemos el llamado como tu persona que fuiste a un lugar lejano, Medio Oriente, musulmán, no todos tenemos ese llamado, pero el llamado que sea, la carga que te echaste de creer que Dios te podía usar para algo ujú, mayor. No le creíste a tus orígenes de campesina, ujú, rural, sin dinero, sin casi educación pues ujú. profesional en el sentido de ser una Pero tremenda sí. teóloga o una tremenda líder. No, no. Empezaron a trabajar y a trabajar y a trabajar. Y quiero que este testimonio sea útil para muchos jóvenes que estamos equipando en Conectar Global, que los Ujú, estamos desafiando a que miren las necesidades que hay en su propio entorno, ahí ujú, cerquita, ¿cierto? ujú, ujú, Necesidades muy prácticas, como por ejemplo, vamos a estos barrios, veredas, comunidades sucias, eh, desordenadas, los jóvenes sentados haciendo nada y queremos equiparlos para que ellos vean que sí pueden ser instrumentos de cambio, de redención en sus comunidades. ujú. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y empezar de a poquito, porque tal vez nuestro sueño, o sea, decimos, no, pero es que mi sueño es muy grande y cómo lo va a lograr, mire dónde estoy, o la Ese realidad. tuyo sí que era grande, ¿viste? Te felicito porque Claro, ese o sí sea, era grande. jamás me imaginé primero em, que iba a vivir fuera en otro país. Segundo, hablar otro idioma, porque sí, yo soy alguien como que era muy tímida, ahora no tanto, pero en ese tiempo, y hablar otro idioma, y ahorita hablo dos. Que me fuera, o sea, como yo siempre decía, bueno, si algún día me caso, me casaré con alguien que hable español, porque eso es muy difícil hablar otro idioma. Y no, también estaba en el paquete casarme con alguien ¿Cómo extranjero. le parece? Y yo digo como, o sea, todos los días vivo como en ese milagro porque todas las cosas que yo, o sea, yo no las soñé, pero Dios siempre las había soñado y las había planeado. Y pero también yo le agradezco a Dios que Él me fue mostrando poco a poco. Y yo creo que a medida de que uno es fiel en lo poco, Él le va dando más y le va mostrando más. Pero
A veces no necesitamos ver todo el cuadro completo para decir, bueno, esto sí, sí lo puedo hacer o no, esto no lo puedo hacer. Yo creo que es ser fiel con lo que tienes ahora y con lo que Dios te está llamando a hacer en este momento. Si es orar, ora. Si es, no sé, hablar con alguien, pues habla. Si es dar, pues dar. Si es servir, servir. Pero ser fiel, como de verdad ese dicho que dicen que Dios no llama a gente desocupada, es muy cierto. O sea, nosotros también Ajá, tenemos que mostrar que queremos y que estamos dispuestos, porque es que el reino de Dios es muy grande y es muy hermoso y las vidas son muy valiosas como para que Dios se las vaya a confiar en alguien que no tiene interés de verdad hacerlo, de corazón. correcto, correcto, E- e- correcto. El rey David es un muy buen ejemplo de eso. Y Dios te dio un buen hombre, lo conozco, buen Sí, muchacho que sirve al Señor, pero le toca salir a hacer carpintería para proveer, ¿cierto? Le toca ir a sí, trabajar y ahora sí. tienes 3 niños con él. Y no solamente eso, yo me maravillo de ver cómo pudiste traer a tu mamá para ayudarte con el tercer parto y vea las cosas que Sí. Dios hace. Sí, también ese es un testimonio y de la bondad de Dios también, porque pues mis papás, esa fue la primera vez que mi mamá había salido de Colombia y pues vienen a Villavicencio cuando hay como una emergencia o algo así, pero ellos no son de viajar y todo eso y fue un milagro, la verdad, como Dios trajo a mi mamá y ella pudo estar aquí y conocer a mis hijos porque pues no los conocía, mis hijos tampoco conocen a mi papá, pero como te digo, los precios a veces son altos, pero las bendiciones también son muy bonitas. Tengo una familia Sí, muy linda, Dios me da una familia muy, muy linda. Mi esposo es alguien que ama a Dios y que nos ama, me ama, ama a mis hijos y es alguien que está comprometido también con el reino de Dios, que somos una luz, que podemos, porque si me preguntas aquí, si yo salgo a la calle y hablar y repartir Biblias y eso no se puede hacer aquí. No es así como en Latinoamérica, que uno tiene toda la libertad y puede expresar su religión abiertamente. Aquí, aquí hay muchas restricciones, pero nadie puede, como la Biblia dice, somos libros abiertos. Entonces, el testimonio y vivir a Jesús es la mejor forma y es la mejor estrategia que uno puede usar. No solo aquí, sino en sí, todo el mundo. sí, Entonces, exacto. vivir una vida de ejemplo, demostrar a Bueno, Jesús. aquí nos podemos quedar todo el día, pero usted es mamá, pues ya la están Ujú. esperando los 3 niños y, y no queremos tampoco cansar a nuestros oyentes, aunque estoy convencido que tu tema a nadie va a cansar, sino que va al contrario a inspirar, inspirar a dar pasos de fe, a no mirar que soy tímido, que no soy capaz, que esta pobreza, que no Ujú, tengo suficiente entrenamiento, no. Y Dios ujú. te llama, porque Dios nos llama a todos a hacer la diferencia en alrededor nuestro, sea lejos como tú o ahí cerquita, Sí, propia comunidad. Entonces, eh, bueno, si alguien quiere apoyar a esta persona, la conocemos muy bien. Mi esposa y yo la apoyamos financieramente. Cuando yo sí. fui allá, recuerdo, estábamos en el carro y le pregunté, misioneros latinos luchan mucho con poder obtener los recursos que necesitan. No es diferente a cuando una iglesia es apoyada por iglesias norteamericanas, en fin. Pero estos Ujú. misioneros latinos necesitan de nuestro apoyo, ¿cierto, Jessica? Sí, señor. Sí. Es un trabajo en equipo. El trabajo que hacemos aquí y el trabajo que dan las personas que dan eh, es recompensado por Dios porque es invertir en el reino de Dios. Exacto. Y Entonces, sí. en conectarglobal.org ahí hay un botón que dice donar. Eh, si lo vas a hacer, nos dejas saber cuál es qué es lo que quieres apoyar. Si es esta persona, puedes ponerle apoyo misionero Medio Oriente
y ahí le hacemos llegar la plata a esta familia tan linda que sirve al Señor y que soy testigo de cómo han sido fieles, han hecho sacrificios y bueno, uno de tus sueños es venir con tus niños a tu tierra, ¿cierto? Sí, 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 la verdad que sí, estamos orando por eso, que un día podamos viajar. Eso, no vemos la hora de tenerte por Medellín. Ay, Muy sí. bien. ¿Algo más quieres compartir? ¿Algo más quieres decir? No, no, solo animarlos a todos a que Dios es real y que Dios es bueno. La verdad somos muy bendecidos de haber nacido, a pesar de que tal vez no nacimos en Noruega o en un país muy desarrollado, pero sí nacimos en un país donde poco, mucho, pero escuchamos de Dios y tenemos la oportunidad de leer la Biblia, de ir a una iglesia, aunque suena muy raro, pero hay mucha gente que no tiene esa oportunidad y que nunca tal vez han escuchado que Dios es bueno, que Dios los ama y nosotros sabemos eso. Entonces, los animo a que usemos esta oportunidad que tenemos de conocer a Dios y cada día busquemos una relación más profunda con Él y ya del resto se va a encargar Dios. Muy bien. Bueno, saludos a tu esposo. Sí, Espero Señor, un poderles abrazo. visitar en algún momento. Me Sí, los esperamos. encantaría regresar. Sí, en todo caso, muchas gracias por tu Un abrazo, tiempo. No bendiciones. queremos robarte más tiempo de tus niños y ustedes están haciendo un trabajo espectacular. Ustedes están haciendo un trabajo silencioso. Ustedes no pueden salir a las calles a predicar con la Biblia en alto. Ustedes Ujú. están ahí, ahí. Es lo que es un misionero, ¿cierto? Sí, Entonces, Señor. muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por escucharnos. Muchas bendiciones. Cualquier inquietud, entonces vas a la página web conectarglobal.org. Nos puedes escribir al correo info@conectarglobal.org y estamos a la orden. Muchas gracias. Dios les bendiga.